Hoy los saludo desde la calle de Atzayacatl 51, la colonia moderna. Estoy en el taller del maestro Víctor Gutiérrez. Él está cumpliendo 50 años de escultor y hoy vamos a conocer su taller. ¡Acompáñenme! Gutiérrez, ¿cómo está, maestro? Todo muy bien, bienvenidos aquí a este taller. Muchas gracias por recibirnos. A ver, cuéntenos, acaba de cumplir 50 años como escultor, ¿verdad? Sí, el tiempo pasa, quien lo dijera. Sí, cumplí 50 años de dedicarme y vivir todos los días de la escultura. Eso fue desde que yo estudiaba preparatoria, estudié artes plásticas. Mi padre, mi abuelo y el abuelo de mi abuelo ya se dedicaban a la talla en piedra y por eso yo seguí en el camino de la plástica. Claro, la Revolución Mexicana permitió que tuviéramos escolaridad y esa escolaridad se reflejó en que pudiéramos ir a diferentes escaños de la educación, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Yo pude estudiar la carrera de arquitecto, pero empecé a trabajar la escultura después de que terminaba yo mi preparatoria. Empecé a hacer escultura, mi papá la empezó a comercializar y desde entonces he trabajado en la escultura todos los días de mi vida, 50 años ya. Bueno, aquí les presento a don Joaquín Gutiérrez Becerril, era mi señor padre, fue constructor de monumentos en piedra, construyó varios monumentos, incluso en compañía de su papá, como el Pípila de Guanajuato, como la obra caminera que está saliendo por Insurgente rumbo a Cuernavaca, o el monumento Álvaro Obregón en San Ángel. En fin, ellos construyeron, mi padre, mi abuelo y un tío mío, mi tío David, trabajaban conjuntamente. Cuando yo ya crecí, me uní a mi padre, o él se unió a mí, bueno, formimos una dupla y después se nos unieron dos hermanos, un arquitecto, Agustín, un ingeniero, Joaquín. Formamos pomposamente una compañía que se llamaba Monumentos Conmemorativos y sí hicimos muchos monumentos en la República Mexicana. ¿Y una piedra dura más que una vida? Era una frase de mi padre y efectivamente, cuando plasmamos algo en un material imperecedero como es la piedra, el mármol, el granito, podemos expectar, a menos de que se destruya deliberadamente, que va a durar más que una vida física. Y después mi padre hizo una frase también sentenciosa que decía: no hay piedra inútil, hay hombres inútiles ante una piedra. ¿Cuántas piezas tiene en su taller? Mire, esa es una buena pregunta. La verdad no sabría decirle cuántas piezas. Sí sé que yo he hecho en mi vida un poco más de 4,000 originales. Yo creo que lo importante no es el número. Yo creo que lo importante son las temáticas, son los materiales, es la disposición y por qué fueron hechas. Cabalmente, algunas son para rendir homenaje, algunas son a personajes importantes, unas son simplemente decorativas y otras nos hablan de la historia de nuestro México, de nuestro mundo. A final de cuentas quieren decir algo, es un mensaje, es una comunicación, pero el trabajador plástico no hace solo él la escultura. Esta solamente funciona y es escultura cuando tenemos un observador, cuando tenemos ese diálogo con el observador, con el coleccionista, o en un museo, un simple diletante que pasa en una galería o en un espacio y ve nuestro trabajo, entonces tiene una relevancia. Sí, no hay que hacer muchas, hay que hacer las necesarias. Hacerlas chiquitas y hacerlas grandes. Yo diría que una pieza pequeña debe tener la suficiente monumentalidad para impactar correctamente a un observador, y una pieza enorme de 10, de 20 o de 30 metros debe ser suficientemente amable para poderla ver y acercarla a nuestro espíritu como si fuera de un tamaño antropométrico. ¿Qué pieza tenemos aquí que le guste más en este rinconcito de su taller? En este rinconcito, mire, todas me gustan mucho y creí darles lo mejor de mí en cada una de ellas. Sin embargo, aquí enfrente tenemos una que se llama Carmen. Carmen, bueno, es un nombre muy hispano y habla mucho de mi idea de la escultura, donde cada volumen y cada prominencia sea una montaña de México, nuestros grandes volcanes, cada depresión sea un valle. Y una mujer me dice, pero es que tú haces indias bonitas. No,
Yo hago la mujer mexicana, que es una fusión, que es una mezcla, es el mestizaje. ¿Pero qué está haciendo? Nada, solo ser mujer. No es una mujer utilitaria que haga una pieza para venta o que esté cultivando tal o cual cosa. No, cultiva su esencia de ser mujer, la mujer contemporánea, la que es descubierta en la mitad del siglo XX, que está en las universidades, que está en los puntos de opinión, que está en las comunicaciones, que está en la política y que es un ser maravilloso. Y aquí tenemos a don Benito Juárez, ¿verdad? ¿Y al Quijote? Así es, al mismísimo don Benito Juárez, héroe directo de México. ¿Cómo es posible que un hombre que nació indígena de raza puro y a los 11 años no hablaba español, llegó a ser presidente de la República, llegó a librar grandes guerras y creó el perfil nacional? Sí, es la imagen de don Benito Juárez. Creo que en mis 50 años de carrera no ha pasado un año donde no haga yo un Benito Juárez, o más grande, más chica, o un busto, o piezas monumentales. ¿Cuál ha sido la pieza más grande que haya hecho? Mire, tengo un Cristo de 33 metros de altura en el Panteón Jardines del Recuerdo. Ese es de piedra. Tengo una Virgen de Guadalupe, que aquí tengo el modelo, que es el modelo del mismo ayate de Juan Diego. Lo tengo en 30 metros, en bronce. Se inauguró en febrero de 2017. Y figuras de Benito Juárez, por ejemplo, en el corazón de Puebla, en la avenida 5 de Mayo, tengo un Juárez que mide 12 metros de altura, igual que tengo otro en la ciudad de Campeche. ¿Y qué tenemos aquí, maestro? Bueno, lo que tenemos aquí es una serie de modelos. Mire, la escultura generalmente se hace de la siguiente manera. Se modela una pieza en barro, en plastilina, después se hace una resina poliéster y sobre eso hacemos ya sea un labrado en piedra o un vaciado para que esté en bronce en un proceso que se llama la cera perdida. Lo que podemos ver aquí al fondo es una serie de bustos que están en la Plaza Soberanía de la República, en la delegación Benito Juárez, y también ahí tengo un Benito Juárez de 3 metros de pie. Estas son las resinas poliéster, las primeras figuras que hice y después hicimos moldes para hacerlos en bronce. Quiere decir que en el lugar de origen están en bronce. Otra figura que tengo aquí a mi espalda es la figura del águila mexicana, de nuestro escudo patrio, que está modelado, se modeló en plastilina, ahorita está en fibra de vidrio, pero del doble de tamaño, esta sí fue hecha a escala, del doble de tamaño, fue labrada en piedra blanca de Pachuca, y esa es la que está en el Congreso de la Unión. Sí, todavía el arquitecto Ramírez Vázquez me encomienda hacer esta obra, cosa que cada vez que veo un informe o un cambio de gobierno... ¡Qué orgullo! Pues sí, ¿no? Sí, es bello que esté ahí, pero es parte de mi labor plástica y claro, pues yo agradezco a mi México que me haya permitido crecer y vivir de lo que es mi vocación por la plástica, porque algo muy importante, México es un pueblo de escultores y le voy a decir por qué. Las pirámides que conocemos no son edificios para habitar, son esculturas místicas. Las pirámides son esculturas. Entonces, por eso México es un país de escultores.